Vanessa Fajardo, otra integrante del bloque legislativo de Alianza País. Se está debatiendo el contenido del texto del proyecto de resolución sobre las decisiones adoptadas por la CIP respecto de la comunicación en el Ecuador. Una gran parte de nuestra prensa privada no es libre del todo. Halo Wilson. Muchas gracias, presidenta, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas. Quise empezar mi intervención con esta frase que recoge la percepción no solo de quienes pertenecemos a la Revolución Ciudadana, sino de todo un continente que ha visto cómo la prensa ha marcado los ritmos de la democracia y de los mercados. Esa prensa que siempre ha privilegiado sus intereses particulares por encima de los intereses colectivos. Así que si la Sociedad Interamericana de Prensa pretende exigir algo, primero que digan las cosas por su nombre. El pueblo ecuatoriano debe conocer que esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se lleva año a año, no es la reunión de expertos de comunicación, mucho menos es una reunión de periodistas, es la reunión de los dueños de medios impresos. Sí, de empresarios que velan por sus capitales y no por la libertad de prensa. Sepan ustedes, queridos compatriotas, que este organismo no solo se financia a través de medios propios, sino también de fundaciones opositoras que ven a los países progresistas como una amenaza a sus intereses corporativos. La CIP no puede divisar una amenaza a la libertad de expresión, porque ellos jamás han conocido la verdadera libertad de expresión, pues por muchas décadas han dejado de lado la diversificación de las corrientes filosóficas, políticas y académicas que no les convenía a sus oligopolios. No nos engañemos, para este grupo de amigos dueños de medios impresos, la libertad de prensa es igual a la libertad de empresa. Defensores del status quo elitista, donde no les interesa la dignidad del ser humano o los problemas de las naciones. Como Estado ecuatoriano, debemos rechazar estas resoluciones que adoptan estos organismos que siempre estuvieron acostumbrados a imponer sus políticas, yéndose por encima de la soberanía de los gobiernos. Pero señores, Latinoamérica ya no está en aquellos tiempos. Ahora, la bandera de libertad camina junto a la espada de Bolívar, recorriendo todo el continente. Y sepan que mientras en el Ecuador tenga un gobierno firme y revolucionario, haremos respetar nuestra independencia y soberanía. Pero compañeros, tampoco hay que ser ingenuos. Las resoluciones de estas organizaciones no son casuales, ni mucho menos aisladas. Es parte de una campaña sistemática, calculada y bien pensada, que tiene el capitalismo por conservar el orden mundial. Ese orden mundial inmoral que muchas veces lo ha denunciado nuestro compañero presidente, donde los capitales son más importantes que el ser humano. Pero no es extrañarse que a sabiendas que sus resoluciones carecen de legitimidad, pretendan exigir cualquier cosa que se les ocurra y respetando a los estados. Señores miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Ley Orgánica de Comunicación no busca callar a nadie, busca democratizar la información. Este cuerpo legal no busca imponer criterios, busca darle la voz a los que nunca tuvieron voz, al ciudadano de pie, sí, a esas personas que tienen el otro lado de la historia. Asimismo, hay que aclararles que ese cuerpo normativo que ustedes demandan no es sancionatorio, sino un instrumento donde se desarrollan y se protegen los derechos de los medios, periodistas y de la ciudadanía en general. En materia puntual de la resolución que alcanzó la CIP, donde exige al gobierno del Ecuador y a la Asamblea Nacional que se respete la libertad de expresión y que se derogue la Ley Orgánica de Comunicación, quiero recordarles que todo lo que ha avanzado en comunicación fue materia discrecional porque alguien en el gobierno se lo inventó. Si no, como lo haré notar, esto es parte de un cambio de estructuras, donde ahora sí el ciudadano tiene voz. Estos cambios se han apuntalado en el nuevo pacto social suscrito por todo un pueblo que fue testigo de cómo los medios de comunicación acabaron con la honra de muchas personas, de cómo algunos empresarios de comunicación tenían sometido al poder público únicamente por precautelar sus imperios económicos y no el bien común, una prensa que se sentía intocable y omnipotente. La Ley de Comunicación se sustenta en la disposición transitoria primera, numeral 4 de la Constitución, aprobada por la inmensa mayoría de ecuatorianos. La erradicación de la influencia del poder económico y del poder político
así como la creación de un organismo que regule la difusión de contenidos de televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores. Se sostiene en la consulta popular del 7 de mayo del 2011. Así que, señores miembros de la CIP, no están en contra de un gobierno, sino en contra de la autodeterminación de todo un pueblo. Con respecto a la grosera exigencia de que el gobierno ecuatoriano se inhiba de utilizar su poder para manipular las decisiones de otros poderes del Estado, ¿cuánta mala intención hay en esto? Pregunto yo, ¿cuáles son los alcances de la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿De dónde surge esta aseveración? ¿Acaso les incomoda que se haya sentado el precedente en nuestro país, que la libertad de expresión no es lo mismo que libertad de insulto? ¿Cuáles son los fundamentos? Creo que esto demuestra una vez más que se han perdido los objetivos para los que fueron creados, pero sobre todo creo que esto evidencia que sus decisiones no forman parte de los intereses colectivos, sino de los intereses empresariales. Dentro de los artículos desarrollados en el proyecto de resolución, considero necesario un nuevo artículo donde se plasme nuestra solidaridad con todos los pueblos hermanos que fueron acatados por los miembros de la CIP en la 70ª Asamblea General desarrollada en Santiago de Chile. Esto en concordancia con el artículo 4 de la propuesta que plantea hacer un llamado a los gobiernos de América Latina para unirse y enfrentar decididamente todo acto atentatorio o violatorio a las normas y principios que rigen el derecho internacional. Para concluir mi intervención, señora presidenta, quiero señalar que no estamos frente a la amenaza de la libertad de prensa, estamos frente al cambio de las relaciones de poder, donde ya no gobiernan los intereses particulares, sino los intereses colectivos, de un pueblo soberano que ha sido consultado en cada uno de los temas que un pequeño grupo de personas ajenas a nuestras realidades pretenden criticar. Muchísimas gracias.